Vamos a empezar. Vamos a tratar en esta parte de la asignatura de la mecánica de fluidos. Lo primero, ante todo, voy a deciros, hay multitud de textos que tratan este tema, pero yo en particular pues me fijo o saco información de dos de ellos para vosotros, que son los siguientes. Uno es la introducción Introduction to Fluid Mechanics de varios autores, de Edward Sonese y otros. De la editorial de Oxford University Press. Y otro clásico es el libro de Frank White, que es Fluid Mechanics. Hay unas cuantas, mientras que esta es una edición, si no me equivoco, del 2005, de este libro, que por ejemplo es el que siguen en varios cursos sobre mecánica de fluidos en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Este texto, si no me equivoco, la última edición es la octava edición, de hace 2 años. Bueno, da igual, cualquiera de estos dos, y naturalmente hay textos más básicos de nivel de primero, que es, por ejemplo, uno de ellos, como muchos otros, pues podéis utilizar el Tipler Mosca, que trata no solo la mecánica de fluidos, sino es un texto de varios volúmenes que trata de la física, de todos los aspectos de la física en sus diferentes partes. Bien, bueno, o sea que ya sabéis por dónde estos textos, bueno, son fáciles de encontrar en Internet, si es necesario, sobre todo en la situación en la que nos encontramos. Bien, una vez dicho las fuentes donde podéis encontrar información adecuada al nivel de esta asignatura, vamos a comenzar con una introducción. Os estaba diciendo que vamos a tratar de mecánica clásica, no se os olvide, es decir, que no nos vamos a ocupar del movimiento de cuerpos bajo condiciones, entre comillas, normales, no a altas velocidades, es decir, velocidades cercanas a la velocidad de la luz, ni a distancias del orden del átomo, que entonces tendríamos que estar tratando y considerando pues, la mecánica desde el punto de vista de la mecánica cuántica o de la mecánica relativista. Nosotros nos encontramos en lo que es el mundo, entre comillas, normal, alejado de esos dos extremos. Y tenemos que estudiar cómo es el movimiento en las causas que lo producen de un determinado tipo de cuerpos en la naturaleza, que son los cuerpos fluidos. Estamos haciendo ahora, si queréis, una introducción a la mecánica de fluidos. Es decir, que lo que primero tenemos que discutir
es el concepto de fluido. ¿Qué es un fluido? Es un concepto que uno tiene ahí en la cabeza y que engloba tanto a los cuerpos gaseosos como a los líquidos. ¿Pero qué es lo que hace que estos, tanto gases y líquidos, se diferencien de lo que son los cuerpos sólidos? Tanto los sólidos rígidos como los sólidos deformables, elásticos. En la asignatura de mecánica del semestre anterior, nosotros nos centrábamos en el estudio o el objetivo era entender el movimiento, la mecánica de los sólidos rígidos en resistencia de materiales. Tratáis pues, qué es lo que ocurre cuando los sólidos ya les permitimos una deformación, que es realmente el caso real. No hay estrictamente ningún sólido rígido. Estrictamente rígido, eso es una aproximación. Sí quiero advertiros de que la mecánica de fluidos dentro de la mecánica clásica es la parte más difícil, y es la más difícil por la razón del tipo de cuerpos que tenemos que tratar, los fluidos. Ahora intentaré dar una explicación rápida de por qué eso es así. Mientras que en la mecánica uno empieza por la mecánica de la partícula, es decir, de un cuerpo considerado como puntual, ahí el grado de dificultad se reduce a un espacio tridimensional más el tiempo, pues a determinar cómo son tres coordenadas, por ejemplo, coordenadas cartesianas, que nos van a dar la posición de ese cuerpo puntual. Es decir, que tiene 3 grados en principio, como mucho tiene 3 grados de libertad el movimiento de una partícula. Partícula, cuerpo puntual. Cuerpo puntual, pues 3 grados como mucho, 3 grados de libertad. Necesitamos obtener, queremos saber cuál es su posición, el vector de posición. Por ejemplo, en cartesianas, pues necesitamos saber cómo es la componente x, la componente y la componente z en el tiempo. 3. Esto es, digamos, el problema más sencillo dentro de la mecánica. Como evolución natural es estudiar el caso de no una partícula, sino varias partículas, lo que se conoce como sistemas de partículas. Varios cuerpos puntuales. Bueno, si tenemos n cuerpos puntuales, pues necesitaremos determinar para cada uno de ellos cómo es su posición, y en general pues tendremos pues, n veces n coordenadas a determinar. Si el número de partículas no es muy grande, pues, dependiendo un poco del problema, se puede resolver. Simplemente habrá que ver cómo son las fuerzas que están actuando sobre esas partículas y las fuerzas que se ejercen entre las partículas entre sí, por ejemplo, en un sistema planetario, el Sol y los planetas. ¿Cuál es el siguiente paso en el estudio de la mecánica? Bueno, pues poner en un sistema de partículas, añadir una serie de restricciones. Aquí tendríamos
como mucho 3n grados de libertad. 3 por n. Pero nosotros podemos considerar un caso particular en sistemas de partículas, que es el caso del sólido rígido. El caso del sólido rígido está formado por sólido por muchas moléculas en un número enorme, del orden de, si uno está pensando en el número de Avogadro, pues de 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, es decir, que tendríamos en principio pues un montón de grados de libertad del orden de 3 por 6,022 por 10 elevado a 23, es decir, del orden de 10 elevado a 24 grados de libertad a determinar, lo cual es un problema gigantesco. Pero en el caso del sólido rígido, lo que hacemos es imponer unas restricciones muy fuertes, que son precisamente la rigidez. Es decir, que ya no se pueden mover cada una de las moléculas libremente en el espacio, sino que debido a las fuerzas que se ejercen unas entre otras, las distancias relativas entre dos moléculas de ese sólido permanecen constantes. No cambian, si es absolutamente rígido. Eso quiere decir que tenemos ahí esas restricciones, esas ligaduras, como se expresa en matemáticas, esas condiciones, pues es precisamente que la distancia no cambia, lo que hace que se reduzca el número de grados de libertad masivamente. En el caso del sólido rígido, solamente necesitaremos, en general, como mucho, 6. Determinar mediante 6 coordenadas la posición del sólido rígido. Con 6 coordenadas podemos decir cómo se encuentra cualquier sólido rígido en el espacio, cómo se está moviendo. Recordad, si esto es mi sólido rígido, esta data, pues por ejemplo podríamos escoger 3 de ellos, 3 coordenadas podrían ser las del centro de masas, del cuerpo y otras 3 a la orientación, 3 ángulos respecto a direcciones del espacio. Por ejemplo, podrían ser, en el caso, los ángulos, hay diferentes maneras de escoger esos ángulos, cómo va cambiando la orientación, pero uno de ellos son muy conocidos, los ángulos de Euler. Bueno, eso es otra cuestión. Pero con 3, más 3, 6 en total, en general podríamos tener fijada, conocer la posición de ese sólido rígido. 6 coordenadas que obtendríamos de resolver naturalmente las ecuaciones del movimiento, las leyes de Newton, que serían las leyes de Newton para la traslación del sólido, que corresponderían al movimiento del centro de masas, y las leyes de Newton para la rotación, que nos darían pues, cómo cambian esos ángulos en el tiempo respecto a direcciones del espacio. 3 y 3 son 2 ecuaciones vectoriales, 3 ecuaciones escalares y 3 ecuaciones escalares para esta otra. Si queréis recordarlo, pues tendríamos aquí simplemente que la suma de las fuerzas externas que están actuando
sobre ese sólido rígido, lo que no le produce es un cambio en el momento lineal total, que será la masa total de ese cuerpo por la aceleración del centro de masas. La aceleración, es decir, la derivada segunda del vector de posición del centro de masas del cuerpo. Y en cuanto a la rotación, pues tendríamos la suma de los momentos de las fuerzas externas con respecto a un punto en el espacio, por ejemplo, el origen de coordenadas, lo que produce es un cambio en el momento angular total en el tiempo. Momento angular total, recordaros de la asignatura anterior, pues, lo podemos expresar como el producto del tensor de inercia por el vector velocidad angular. Hay casos sencillos en los cuales rotación en el plano, esta expresión pues, se transforma en una única, esta es una ecuación vectorial, se transforma en una sola ecuación escalar, ya que solamente se tiene rotación alrededor de una dirección en el espacio, no respecto a tres. Bueno, esto que ya puede ser un poco complicado, en el fondo matemáticamente son resolver 6 ecuaciones, no tiene mayor problema. Si uno considera que el sólido no es absolutamente rígido, entonces pasamos a la dificultad siguiente de estudiar sólidos deformables. Bueno, ahí lo que ocurre es que permitimos, bajo la acción de fuerzas externas, permitimos que las distancias relativas entre dos puntos del cuerpo varíen. Si le aplicamos una fuerza al sólido, ese se deforma. Se deforma siguiendo, si uno considera que las fuerzas entran dentro de un valor determinado, podemos considerar que esas deformaciones son lineales, es decir, que siguen la ley de Hooke. Es decir, que si tenemos nosotros por ejemplo, este bloque, que es un sólido deformable, le aplicamos, por ejemplo, una fuerza, mantenemos fija la base inferior, y aplicamos una fuerza en la dirección tangencial sobre la tapa superior, entonces lo que ocurre es que este va a dibujar solo en esas, se ha deformado, se ha movido de esta manera y se alcanza un equilibrio, es decir, que hay una relación entre lo que se ha desplazado, por ejemplo, en esa dirección, y la fuerza que hemos aplicado sobre esa tapa del cubo. Una relación lineal. Aquí lo voy a necesitar dentro de un momento. Esta fuerza que hemos aplicado tangencialmente, naturalmente, si consideramos que esto tiene un área, pues es lo que se conoce como el estrés, en inglés, el estrés tangencial frente al normal, a la dirección normal, porque también podríamos aplicar fuerzas perpendiculares a la superficie de ese sólido, de ese cubo en cada una de las caras. Entonces tenemos aquí el normal y el tangencial. O es su término en inglés, shear stress. Bien. Y el paso siguiente en el estudio de la mecánica, es decir, esto complica un poco las cosas, pero todavía se pueden complicar más en el caso de considerar que los cuerpos que estamos tratando ya no son sólidos deformables, sino son fluidos.
¿Qué es lo que diferencia un fluido de un sólido deformable? Pues lo siguiente, vamos a hacerlo en una pantalla. Supongamos voy a dibujar, otra vez voy a darle forma cúbica. Voy a considerar que esto es un trozo de un fluido. Me estoy fijando en un trozo cúbico de un fluido. Y yo le aplico, es decir, gas, un líquido. Y yo le aplico una fuerza tangencial como hacía antes al sólido elástico sobre la tapa esta superior. ¿Y cuál es lo que observamos, el efecto que observamos en ese elemento de fluido? Bueno, lo que ocurre es que se produce una deformación voy a dibujarlo de la forma parecida. Vamos a ponerle ejes, vamos a suponer que este es lo orientamos en la dirección de los ejes coordenados x, y este sería de la profundidad el eje z. Me estoy fijando en un trozo de fluido de forma cúbica y de dimensiones infinitesimales. Es decir, que vamos a suponer que esto es esta arista de longitud diferencial de x, esta arista diferencial de y, esta arista diferencial de z. Bueno, en los libros también podemos utilizar delta de x, delta de y, delta de z. Pero bueno, yo voy a utilizar directamente diferencial de x, diferencial, para denotar que son distancias infinitesimales. Y lo estoy aplicando esa fuerza sobre la tapa superior de ese trozo de fluido, esa fuerza de que puede provenir, pues, de fluido que tengamos por encima o bien de una superficie sólida que está en contacto con el fluido. Eso no nos interesa. Esta es la fuerza que estamos aplicando externa sobre, ¿dónde? En la tapa superior. ¿De acuerdo? Y en la dirección del eje X. El área, otra vez, vamos a poner que esto es un área A, es decir, que sería, en este caso tendríamos, si esto es diferencial de X y esto es diferencial de Z, pues este diferencial de área sería diferencial de X por diferencial de Z. Bien, estamos aplicando una fuerza F sobre ese área. Es decir, que tendremos un estrés, fuerza por unidad de área, vamos a denotarlo con la letra tau. No le voy a poner signo de vector, simplemente la fuerza por unidad de área que estamos aplicando en esa dirección tangencial a la tapa. Lo que observamos en un fluido, a diferencia de un sólido elástico, es en el sólido elástico se produce una deformación, pero las fuerzas internas del sólido elástico compensan. Es decir, lo que hacemos es cambiar la forma, pero esa forma, bajo la acción de esa fuerza externa, permanece en equilibrio constante. Si nosotros en un fluido aplicamos una fuerza de igual manera, lo que el fluido es incapaz de compensar, de contrarrestar esa fuerza tangencial, es decir, que se va a seguir constantemente deformando. Las fuerzas, claro, naturalmente el origen de todo esto son las fuerzas internas, las fuerzas que hay entre moléculas de los cuerpos, en los sólidos, sólido rígido, sólido elástico, sólido formable, y en los fluidos. ¿Cómo de intensas son? En el caso de los fluidos, esas fuerzas internas, intermoleculares, son muchísimo más débiles y no pueden contrarrestar el esfuerzo, el efecto de esa fuerza. De tal manera que lo que estamos haciendo, digamos, en una foto, después de un tiempo diferencial de t, se ha producido
esta deformación. Si dejamos pasar el tiempo, la deformación va creciendo naturalmente. Ahí es la diferencia, lo que caracteriza un fluido, lo que diferencia un fluido de lo que es un sólido elástico. En un sólido elástico tendríamos una deformación determinada bajo la acción de este estrés. En el caso de un fluido, esa deformación crece en el tiempo. No puede ser contrarrestada. Bien. En este intervalo de tiempo infinitesimal diferencial de Tel, esa deformación la podemos caracterizar pues, por el ángulo diferencial de θ. ¿Cómo ha cambiado? Inicialmente teníamos esta cara orientada en la dirección del eje Y y el eje Z, y lo que hemos visto es que la arista, por ejemplo, la arista correspondiente al eje Y, ha sido girada a un ángulo diferencial de θ. El ritmo al cual se produce esa deformación, entonces lo podremos denotar como el ritmo, el cambio en el tiempo. La variación, cómo está cambiando ese ángulo en el tiempo. Y lo que se observa es que al ritmo al cual se produce esa deformación en los fluidos es proporcional al estrés al cual estamos sometiendo, al estrés tangencial al cual estamos sometiendo ese fluido. ¿Cuál es? He dicho proporcional. Es decir, que habrá una constante de proporcionalidad ahí. Esa constante de proporcionalidad la voy a denotar con la letra griega mu. Esto es lo que se conoce como el coeficiente de viscosidad del fluido. El coeficiente de viscosidad. Es decir, si es muy viscoso ese fluido, entonces bajo la acción de esa fuerza tangencial, de ese estrés tangencial sobre el fluido, sobre el elemento de fluido, el ritmo al cual se deforma va a ser menor. Si el coeficiente de viscosidad es pequeño, es más pequeño, entonces el fluido se deforma a una velocidad mayor. Eso es lo que distingue un fluido muy viscoso de uno poco viscoso. Claro, naturalmente tenemos ahí ya, podemos pensar en el caso de un caso extremo, que es que la viscosidad sea cero. En ese caso estaremos hablando de una aproximación que son los fluidos ideales. Son aquellos fluidos en los cuales la viscosidad es nula, es cero. Bajo eso en la naturaleza nunca vamos a encontrar realmente un fluido que sea estrictamente ideal, pero muchos fluidos reales bajo determinadas condiciones se pueden considerar como ideales, es decir, se pueden considerar en determinadas condiciones que su viscosidad es muy pequeña o cercana a cero. Por ejemplo, el agua, en determinadas condiciones. Bien, o sea que estamos discutiendo ahora qué es lo que diferencia un determinado tipo de cuerpos, los fluidos, de otro determinado que son los sólidos deformables. Y es eso, desde el punto de vista de la mecánica, ese es el factor fundamental que distingue unos de otros. He dicho hace un momento que naturalmente detrás de esto es visto desde un punto de vista macroscópico. Las razones de por qué el comportamiento es de una manera o de otra son razones microscópicas, que son las fuerzas intermoleculares. En el caso de los sólidos deformables,
esas fuerzas son lo suficientemente intensas entre las moléculas para producir el efecto que hemos discutido hace un rato. Mientras que en el caso de los fluidos, las fuerzas intermoleculares son muchísimo menores. No son capaces de oponerse a estos efectos, a estas fuerzas externas a las cuales los sometemos. Es decir, la deformación continúa en el tiempo, no llega a un momento en el cual se para y queda deformado el fluido. Bueno, podemos también en este momento discutir o hablar acerca de las diferencias que hay dentro de los fluidos entre gases y entre líquidos. Es decir, que tendremos en el caso de los fluidos fuerzas intermoleculares muchísimo menores que en el caso de los sólidos, pero también entre los fluidos gaseosos y fluidos líquidos hay una diferencia, que es que si bien en ambos se produce el mismo efecto, en el caso de los gases las fuerzas intermoleculares son todavía mucho menores, de tal manera, mucho más pequeñas que en el caso de los líquidos, de tal manera que los gases, estos fluidos, siempre tienden a llenar el espacio que se les permite, es decir, si los introducimos en un recipiente, llenarán todo el espacio de ese recipiente. Mientras que en el caso de los líquidos, eso no es así, las fuerzas intermoleculares son lo suficientemente grandes para evitar que se llene todo el espacio, es decir, que si echamos en un recipiente un líquido, tendremos, y no, digamos que no tenga un volumen igual de grande que el del recipiente, tendremos una superficie en el fluido, una superficie libre del líquido, lo cual no es así en los gases. En los gases, el gas siempre tiende a llenar todo el volumen que le permitimos. Bien, estamos dentro de lo que es esta introducción. Espero pues haber dejado un poco claro lo que es lo que diferencia los fluidos de los sólidos, es decir, el concepto de fluido. Y hemos visto que la razón fundamental que distingue uno de otro es qué es lo que ocurre cuando le aplicamos un estrés tangencial a ese cuerpo. En este momento vamos a transformar esta expresión, que es correcta, vamos a transformarla y ponerla de otra manera y vamos a buscar ya cómo son las unidades y las dimensiones del coeficiente de viscosidad de ese fluido. Bien, estamos viendo, nos hemos fijado en un elemento infinitesimal de fluido, es decir, que la velocidad, hemos dicho que esta base la mantenemos fija, podría estar moviéndose, lo que diferencia este dibujo es que esta base se mueve a diferente velocidad que esta otra. Bueno, vamos a suponer que esto está quieto. Eso quiere decir que este punto se está moviendo con una velocidad, ya que estas distancias son infinitesimales, con una velocidad en la dirección del eje X, vamos a poner diferencial de U. En mecánica de fluidos se utilizan normalmente para el vector velocidad las componentes cartesianas en la dirección del eje X como U, en la dirección del eje Y como V y en la dirección del eje Z como W. Yo a veces utilizo Vx, Vi y Vz, pero prácticamente en todos los textos en mecánica de fluidos se utiliza esta otra notación. O sea que hay que tener cuidado cuando uno utiliza la letra V como la componente, sin signo de vector, como la componente de la velocidad en la dirección del eje Y. De hecho, también para denotar la velocidad se suele utilizar la letra U en vez de V. Bien, eso es notación. ¿De acuerdo? Estaba diciendo entonces que este punto se está moviendo con respecto a este con una velocidad que es diferencial. Hemos dicho que esto era
la distancia a lo largo del eje Y, diferencial de Y. Es decir, que nosotros tendríamos que esta distancia sería, ya que hemos permitido moverse en un intervalo de tiempo diferencial de t, esta distancia sería diferencial de u por diferencial de t. Es decir que si este ángulo es muy pequeño, infinitesimal, diferencial de θ, tendremos entonces que diferencial de θ será aproximadamente igual, haciendo límites será igual, a diferencial de u por diferencial de t por diferencial de. Estrictamente, la tangente de este ángulo será igual a diferencial de u diferencial de t dividido por diferencial de y. Pero ya que el ángulo es infinitesimalmente pequeño, la tangente del ángulo es aproximadamente igual al ángulo, que es lo que estoy utilizando yo aquí. Si nosotros sustituimos esta expresión en esta relación que hemos puesto anteriormente, pues tendremos que será el coeficiente de viscosidad mu, diferencial de θ es diferencial de u, diferencial de t, dividido por diferencial de y y el diferencial de t. Es decir, que lo que nos queda es mu. Es decir, que cuando sometemos a este elemento de fluido a la acción de un estrés tangencial, lo que se produce, o lo que se pone de manifiesto, es un gradiente en la velocidad con la cual se está moviendo el fluido, cada uno de los puntos del fluido. Un gradiente, una variación en el espacio de la velocidad del fluido. Vamos a ponernos por aquí. Ahora tenemos espacio ahí, es decir, teníamos el estrés tangencial, el ritmo, se produce una deformación a un ritmo, que podríamos caracterizar por cómo cambia el ángulo con el tiempo. Hemos visto esto es lo que tenemos. Y esto, recordad, es el coeficiente de viscosidad. Bueno, antes había hablado, y no terminé porque no quería en ese momento, hice una distinción entre fluidos ideales y los fluidos ideales. Sin viscosidad, con viscosidad. Bueno, ya aquí uno puede sacar una conclusión bastante interesante, que es que naturalmente si en los fluidos ideales el coeficiente de viscosidad es cero y el estrés al cual lo estamos sometiendo es finito, entonces tendríamos un gradiente infinito, lo cual no es posible. No podríamos tener que inmediatamente hubiese un gradiente infinito de velocidades en un fluido ideal. Como conclusión es, naturalmente, que entonces en los fluidos ideales no podemos tener estrés tangencial dentro del fluido. Es decir, todas las fuerzas dentro del fluido, que puede estar en movimiento, estoy hablando en general en movimiento, todas las fuerzas dentro del fluido y del fluido con cuerpos sólidos que estén, por ejemplo, dentro del fluido, o bien
las paredes que encierran ese fluido, todas esas fuerzas en los fluidos ideales serán siempre normales a las superficies, en los fluidos ideales. Únicamente en los fluidos reales con viscosidad no nula, entonces tendremos, si el fluido está en movimiento, que las fuerzas pueden ser tanto normales como tangenciales. Bueno, adelantándome un poco, veremos que los estrés normales, las fuerzas por unidad de área, en la dirección normal a las superficies, pues eso es lo que conocéis ya de la parte de termodinámica como presión, el concepto de presión. Bien. Había dicho cuáles son las dimensiones y las unidades del coeficiente de viscosidad. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Si en el sistema internacional, aquí estamos utilizando siempre el sistema internacional, esto habíamos dicho que era el estrés, fuerza por unidad de área, es decir, que tendríamos newton por metro cuadrado, en el sistema internacional estos son pascales, newton dividido por un metro cuadrado es un pascal. Eso en cuanto a las unidades. Y aquí tendríamos esto, y aquí ¿qué es lo que tenemos? Tenemos velocidades en el numerador y distancias en el denominador, es decir, que tendríamos metro por segundo, velocidades en el numerador, dividido por metro, es decir, tendríamos segundos a la menos 1. Es decir, que tenemos a la izquierda de la igualdad en el sistema internacional unidades de este tipo y dimensiones correspondientes, y a la derecha tenemos estado naturalmente, no son las mismas porque están multiplicadas por el coeficiente de viscosidad, que es lo que nosotros vamos a obtener ahora, es decir, que las dimensiones y unidades correspondientes del coeficiente de viscosidad multiplicadas por segundos a la menos 1 me tienen que dar pascales. Es decir, que mu, el coeficiente de viscosidad, en el sistema internacional viene dado por pascales por segundo. Hay sistemas antiguos, el sistema CGS, pues tenemos otro tipo, simplemente lo voy a mencionar para que os suene por si alguna vez os aparece el Poise. Esto corresponde a una unidad en el sistema CGS, centímetro gramo segundo, y que es una centésima parte de los pascales por segundo. Es decir, que un Poise es 0,01 pascales por segundo, simplemente para que os suene. Bien. ¿Qué más? Esto lo podemos borrar. Y en este momento, antes de dejarlo pasar la oportunidad, podemos también hacer una clasificación de los fluidos. Aquí hemos visto un tipo de clasificación, fluidos ideales, extremo, los fluidos reales, con viscosidad, pero dentro de los fluidos reales, es decir, cuando estamos tratando con fluidos viscosos, ¿cómo es el comportamiento de este coeficiente de viscosidad? Bueno, pues podemos considerar la siguiente aproximación. En general, el coeficiente de viscosidad depende pues, de la temperatura y de la presión a la cual está sometido ese fluido. La presión, pero también puede depender, en general, de cómo de rápido se está moviendo el fluido. Es decir, que en general, mu dependería de T, de P, pero también de la propia velocidad a la cual se está moviendo.
un ejemplo muy manido que se pone siempre acerca de un fluido viscoso cuyo coeficiente de viscosidad depende de este factor, la sangre. La sangre es un fluido en el cual sus constituyentes, pues tenemos ahí células, y la forma de las células pues es alargada, de tal manera que depende de cómo de rápido se está moviendo la sangre, la orientación de esas moléculas estadísticamente es en una dirección del espacio. Y eso se manifiesta en cambios en la viscosidad, en la resistencia que tiene el fluido a moverse bajo la acción de una fuerza tangencial, a deformarse bajo una fuerza tangencial. ¿De acuerdo? Acabo de decir la sangre, células que son alargadas, es decir que esto ocurrirá siempre en fluidos reales constituidos por moléculas que son cadenas, por ejemplo, alargadas, es decir, las cuales una dirección no es lo mismo en todas las direcciones del espacio, por ejemplo, polímeros. Pues ahí tendremos que el coeficiente de viscosidad también dependerá de cómo de rápido se está moviendo. Si esto es así, es decir, que el coeficiente de viscosidad depende de la temperatura, de la presión y de la propia velocidad, entonces estamos hablando de fluidos no newtonianos. Y frente a los fluidos, que son en general los no newtonianos, tendremos el caso más sencillo, que son los... O sea que aquí nos aparece otra vez Newton, porque Newton trabajó muchas partes y una de las cosas que le interesaba naturalmente en el movimiento de los cuerpos son los rozamientos y la viscosidad. Acabo de decir que es, ¿no?, una fuerza, cómo se opone un fluido a deformarse bajo la acción de fuerzas. Fluidos newtonianos son aquellos en los cuales el coeficiente de viscosidad lo podemos considerar que depende únicamente de la temperatura y de la presión. Bueno, todos conocemos que un aceite, no solo el de cocinar, que es donde se ve más fácilmente, sino, por ejemplo, y es muy importante, en motores, como vienen caracterizados los diferentes tipos de lubricantes en los motores y en qué márgenes de temperatura son más eficaces. Bueno, como en un motor en frío la lubricación es peor, el coeficiente de viscosidad es mayor cuando el motor está frío que cuando está caliente. Cuando aumenta la temperatura, el coeficiente de viscosidad disminuye, se vuelve más fluido. Bien, ya tenemos entonces aquí, hemos visto varios conceptos, qué es lo que es un fluido, lo que lo diferencia de lo que es un sólido, lo que es un fluido ideal y un fluido real, sin viscosidad, con viscosidad, y lo que son los fluidos newtonianos frente a los no newtonianos, es decir, fluidos viscosos, en los cuales el coeficiente de viscosidad únicamente va a depender de la temperatura y la presión a la cual estamos sometiendo ese fluido. Bien. Así como introducción primera, como introducción al tema, en lo que se refiere al concepto de fluido es suficiente. Claro, la cuestión es que nuestro problema, lo que nosotros deseamos es saber cómo se mueve el fluido. Y ahí viene algo que dejé un poco, que dejé en el aire antes. ¿Por qué el estudio de
de los fluidos, la mecánica de fluidos es lo más difícil dentro de la mecánica clásica. Había dicho, para una partícula necesitamos solo resolver 3 ecuaciones, cuerpo puntual. Para un número pequeño, finito de partículas, pues 3 veces las coordenadas de cada una de las partículas, números relativamente pequeños, y el número de cuerpos, por ejemplo, en un sistema planetario es muy grande. Otra cuestión es que seamos capaces de resolverlas, pero en principio el número de ecuaciones no es grande. Luego venía el sólido rígido, en el cual como mucho íbamos a tener que resolver 6 ecuaciones del movimiento, y pasábamos al caso de los sólidos deformables. Ahí tendremos que ver cómo se mueve el cuerpo y cómo es la deformación del cuerpo. Eso es lo que complica la cuestión. Y en el caso de los fluidos, claro, en el caso de los fluidos las fuerzas intermoleculares no son lo suficientemente grandes para que las distancias entre moléculas no cambien o que las variaciones sean pequeñas. Eso significa que nos estamos enfrentando realmente a un problema en el que estrictamente tendríamos que resolver si hay n moléculas de fluido. Y ese n es del orden de 10 elevado a 23, 10 elevado a 24 moléculas, número de Avogadro. Eso significa que tendríamos que resolver simultáneamente 3 veces ese número. O sea, tendríamos que resolver un número de ecuaciones que es, por darle un número, 10 elevado a 24 ecuaciones simultáneamente. Y además, ecuaciones que están acopladas unas con otras. Es decir, que no es cada ecuación independiente de las demás, sino que las coordenadas de una aparecen en las ecuaciones de las otras, ya que las fuerzas son intermoleculares de una partícula con otra, de una molécula de fluido con otra. Es decir, que aquí el problema es resolver, si uno quiere resolver estrictamente, exactamente el problema, tendríamos que resolver 10 elevado a 24, un sistema de ecuaciones que además es no lineal, acoplado y no lineal, y no lineal, de 10 elevado. Y eso es, cuidado, ahora, en nuestros tiempos, con estos ordenadores con los cuales podemos resolver ecuaciones, este es un número que no es factible, no tenemos capacidad de poder resolver numéricamente siquiera ese número tan elevado de ecuaciones. En el futuro, con ordenadores cuánticos, entonces la cosa puede cambiar. Pero bueno, ahora actualmente no es así. Es decir, que si nosotros intentamos resolver el problema exactamente considerando cada una de las moléculas de fluido, eso sería... Bueno, aquí estamos hablando, cuidado, estamos hablando, y ahí uno tiene en mente 10 elevado, pero a lo mejor alguno de vosotros podría pensar, oye, hay circunstancias en las cuales estamos trabajando, pues, por ejemplo, con gases, y esos gases están muy rarificados. Pensemos, por ejemplo, que queréis diseñar una nave, un avión, o una nave, un cohete. Entonces, claro, digamos, el movimiento de ese avión o del cohete en la atmósfera, en la troposfera, pues tendríamos un problema de este estilo. Tendríamos que resolver ese número de ecuaciones. Pero si nos estamos alejando lo suficientemente de la Tierra, entonces la atmósfera, su densidad disminuye rápidamente. Sí, seguimos teniendo atmósfera, pero muy rarificada. De tal manera que entonces, en ese caso, el número de moléculas que tendríamos de oxígeno y de nitrógeno sería suficientemente pequeña y podríamos intentar resolver el movimiento de ese fluido de la atmósfera resolviendo el número de ecuaciones, que ya no sería tan grande, sino sería mucho menor. Es decir, que
En ciertas circunstancias podríamos hacerlo. Lo que ocurre es que en esta asignatura no estamos considerando eso, es un extremo, un caso muy particular, que no es el interés de esta parte de vuestra asignatura de termodinámica y mecánica de fluidos. Pero sí hay que tenerlo en cuenta, de que hay determinados casos en los que podríamos resolverlo con los ordenadores actuales. Esta forma con esta explicación, con la que os he querido poner de manifiesto la dificultad que representa la mecánica, el movimiento, resolver el movimiento de los fluidos, realmente estamos hablando ya de cómo poder resolverlo, el punto de vista, cómo describimos el fluido. Formas. Tenemos que describirlo. Esa descripción se plasmará naturalmente en una forma, después de aplicar las leyes físicas, en ecuaciones matemáticas. Entonces es importante. Y acabamos de discutir que la manera natural, es una descripción molecular. Es decir, resolver todo el problema. Resolver el movimiento de todas y cada una de las moléculas de fluido, de gas o de líquido. Y he intentado haceros ver que ese problema en los casos normales no es factible actualmente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues escoger otro tipo de descripción, que es considerar el fluido como algo que os va a sonar de los sólidos deformables, como un medio continuo. La aproximación al... ¿Qué significa eso del continuo? Bueno, es muy fácil, es considerar que todo, en nuestro caso el fluido, llena el espacio. Vamos a considerar que el fluido llena todo el espacio, lo cual es más falso que nada, porque el fluido, como todos los cuerpos, está formado por moléculas y por átomos, y esas no llenan todo el espacio. Lo que estamos considerando es aquí, entonces, si el medio no está muy rarificado, si no estamos trabajando con gases muy enrarecidos, que la masa de ese fluido está ocupando todo el espacio, se está repartiendo por todo el espacio. Bueno, eso tiene consecuencias. Las consecuencias es naturalmente de que podremos llegar a las ecuaciones de la dinámica que describen el movimiento del fluido de una manera relativamente, iba a decir, una forma relativamente sencilla, decirlo de relativamente porque es la parte más complicada de la mecánica. Son ecuaciones muy complicadas. Pero bueno. Bien. Estoy diciendo. Vamos a ver. Aproximación al continuo. Estamos en métodos, maneras de describir el fluido. Esto es una posibilidad que hemos desechado, o sea, en casos muy extremos. Estamos intentando considerar el fluido que llena todo el espacio y qué consecuencias tiene eso a la hora de aplicar las leyes físicas. Bien. Hay que tener clara una cuestión. Entonces, ¿qué significa
Y aquí enlazamos con la parte de la termodinámica. Vamos a considerar otra vez un elemento de fluido. ¿Qué le llama un elemento? Un trozo de fluido. Le voy a dar, si queréis, antes le daba una forma cúbica, pero bueno, le puedo dar una forma de una bolsa. Entonces, un volumen de fluido pequeño. Vamos a ponerlo aquí lo de... Claro, habrá que decir qué significa eso de pequeño. Bien, naturalmente este volumen en el cual nos estamos fijando de fluido está... Aquí dentro tenemos... No se os olvide, moléculas, las moléculas de fluido. Las moléculas de fluido. Entonces nosotros estamos dentro de la aproximación del continuo, considerarlo. Lo que vamos a considerar es que estos elementos de fluido son lo suficientemente pequeños para que nosotros podamos aplicar lo que es el cálculo, es decir, derivar e integrar. Es decir, que el volumen este va a ser lo suficientemente pequeño voy a ponerle un diferencial de V suficientemente pequeño para que nosotros lo podamos considerar como infinitesimal, pero lo suficientemente grande para que el número de moléculas que encierra ese elemento de fluido sea lo suficientemente grande para poder hacer estadística de las diferentes propiedades físicas de las moléculas. Ejemplo. Para que tenga sentido hablar de la temperatura que tiene este elemento de fluido, fijaos que es una propiedad estadística. Lo que está reflejando la temperatura es cómo es la energía cinética de las moléculas de ese fluido, en promedio. Es decir, que para poder hacer un promedio necesitaremos un número suficientemente grande de moléculas para que tenga sentido hablar de la temperatura. Y lo mismo del concepto de presión, que ya conocéis, de termodinámica. Es decir, que en la aproximación al continuo, considerar el fluido que llena todo el espacio, estamos diciendo lo siguiente. Estamos diciendo que el fluido está constituido por elementos infinitesimales, pequeños, infinitesimales de fluido, de tal manera que a cada elemento le podemos asignar pues, una temperatura, una presión, una velocidad, y que ese elemento de fluido está ocupando una posición del espacio, un punto del espacio prácticamente. Su volumen es infinitesimal, por tanto su posición va a corresponder a un punto del espacio. Pero no hay que olvidar que es lo suficientemente grande para que dentro de él exista un número suficiente de moléculas para que tenga sentido tanto la temperatura como la presión como la propia velocidad, porque la velocidad de un elemento de fluido corresponderá a la velocidad promedio de todas estas moléculas que hay ahí dentro. Y en eso consiste la aproximación al continuo. Si eso no se cumple, ¿cuándo no se cumple? Pues, por ejemplo, que sea un gas enrarecido, claro, aquí el número de moléculas puede ser muy, muy pequeño, ¿comparada con qué? Ahí hay que, comparada con las dimensiones del problema. Es decir, fijémonos o pensemos en una tubería o en las alas de un avión, ¿no? Si está rodeado por el aire de la atmósfera, a presión normal en la troposfera, la densidad normal, pues tendremos un número ingente de moléculas rodeando el ala de ese avión. Pero a alturas del orden de 100 kilómetros, el número de moléculas que tenemos es tan pequeño que entonces las moléculas en su movimiento, antes de chocar unas con otras, porque
claro, para tener aquí conceptos de promedio, hacer promedios por ejemplo, velocidades para darnos temperaturas, darnos la presión, etcétera, lo que está ocurriendo es que hay choques entre cada una de las moléculas, entre comillas, lo de choques. Claro, si esos choques vienen determinados por la distancia que tiene que recorrer, la distancia libre media que tiene que recorrer cada molécula antes de encontrarse con otra. Lo que estamos diciendo entonces en la aproximación del continuo es que esa distancia libre media, así estrictamente, es muchísimo menor que las distancias típicas del problema que estamos considerando, por ejemplo, la longitud del ala. Si eso no es así, si la distancia libre media es del orden de magnitud de las dimensiones del problema, entonces ya no podremos aplicar la aproximación del continuo. Bien, aquí ya he dejado caer una pequeña forma de entender el problema, que es considerar el fluido formado por bolsas, por elementos de fluido. Cada elemento formado por envolviendo, ¿no?, como si fuese una membrana, envolviendo un número determinado de moléculas de fluido y se van moviendo unas respecto a otras. Aquí tendremos otra, aquí tendremos otra, pequeñas bolsas. ¿No? Y el problema entonces para nosotros consistiría en determinar, bajo la acción de las fuerzas externas, cómo se está moviendo todas y cada una de estas bolsas, es decir, determinar cómo es la posición y cómo es la velocidad v, o si queréis la letra u, si queréis u, cómo es la velocidad de cada uno de los elementos. Vamos a ponerle el subíndice I, elemento I de fluido. Tendríamos que obtener cómo es la velocidad de cada uno de esos elementos de fluido, que nos daría naturalmente, si sabemos cómo se está moviendo cada elemento de fluido, pues la posición de cada elemento de fluido. Bueno, este punto de vista de fijarnos en elementos de fluido es lo que se llama el punto de vista lagrangiano. Vamos a escribirlo más lagrangiano, de Lagrange. Que es el punto de vista natural en la mecánica. Nosotros tenemos un cuerpo, vemos qué fuerzas están actuando sobre ese cuerpo y, sabiendo las fuerzas, intentamos determinar cómo es su posición. Pero hay otro punto de vista, o sea que esta es la forma, por así decirlo, la forma natural. Cómo nos saldrían las ecuaciones del movimiento. Aplicar las leyes de Newton, simplemente. Pero en mecánica de fluidos se suele utilizar otro punto de vista, que es lo que se llama el punto de vista de Euler. ¿Y cuál es este otro punto de vista? Este punto de vista consiste en lo siguiente, no es en fijarse cómo es, no es en fijarse en cada elemento, en cada bolsita infinitesimal de fluido, sino es fijarnos en las posiciones del espacio. No en bolsitas de fluido, sino qué está ocurriendo en cada punto del espacio en cada instante de tiempo. Naturalmente en cada instante de tiempo, es decir, mejor dicho, en dos instantes de tiempo diferentes, en un punto del espacio, tendremos elementos de fluido diferentes. Eso es lo que hay que tener claro. Es decir que, desde el punto de vista euleriano,
Lo que a nosotros nos interesa es saber qué ocurre en cada punto del espacio de coordenadas x y z respecto a, digamos, el aspecto fundamental que uno quiere en un fluido determinar, la velocidad en ese punto del espacio. Y en ese instante de tiempo, claro. Y aquí esto lo que está diciéndonos es la velocidad en punto del espacio en cada instante de tiempo. Son dos puntos de vista diferentes del mismo problema, del movimiento de ese fluido. Ya os digo, mientras que las leyes de Newton se expresan de manera natural desde el punto de vista lagrangiano, el problema se traslada a un punto de vista euleriano porque es más fácil de entender. O sea que la ventaja de esto es, por decirlo así, es más fácil de ver. La facilidad de ver el problema. De ver. Entender el movimiento del fluido. Y es lo que uno, en mecánica de fluidos, ese es el objetivo final, que es expresar las leyes del movimiento, las leyes que describen el comportamiento del fluido desde el punto de vista de Euler. Bueno, o sea que estamos en esta introducción larga, viendo diferentes pasos que nos van a aparecer, que aparecen a continuación, pero que hay que tener, yo creo que hay que tener, por lo menos, tratarlos, discutirlos al principio, para tener una idea de conjunto a que nos estamos enfrentando. Un aspecto, para terminar esta introducción, un aspecto también a considerar es que ya lo he utilizado, es decir, las fuerzas, claro, es el movimiento, entonces necesitamos saber, necesitamos discutir cómo son las fuerzas en un fluido, dentro de un fluido, y naturalmente las fuerzas que ejerce un fluido sobre cuerpos sólidos que están imbuidos, metidos dentro del fluido, o bien paredes sólidas que rodean al fluido. Eso es lo que se llama en mecánica de fluidos flujos internos y flujos externos. El flujo externo pues es lo que el estudio, por ejemplo, de cómo es el movimiento del aire alrededor del ala de un avión. El ala está externa el aire está externo al ala del avión. Mientras que un flujo interno es, pues, por ejemplo, cómo se está moviendo un líquido, un fluido dentro de una tubería. Bien, estaba diciendo, para completar la introducción, vamos a ver qué es lo que ocurre con las fuerzas. ¿Cómo podemos caracterizar las fuerzas en fluidos? Vamos a caracterizarlas de la siguiente manera, fijándonos en cómo es el efecto de una fuerza. Ahora voy a pensar en el punto de vista de lagrangiano, es decir, el fluido está formado por cuerpos pequeñitos, por bolsas pequeñitas, por elementos de fluido. Entonces, las fuerzas que se están ejerciendo sobre este elemento de fluido que estoy dibujando por aquí, en su movimiento, pueden ser de dos tipos. Pueden ser lo que se conoce como fuerzas de volumen,
de volumen, o en el inglés, como las denotan como bulk forces, bulk o también, y fuerzas de superficie, superficiales. Surface forces. En el inglés. Bueno, aquí, fijaos que al comienzo de la discusión ya hice mención de algo que conocéis de resistencia de materiales, de los sólidos elásticos, ¿no? El estrés tangencial, la fuerza por unidad de área. El estrés tangencial, el shear stress o el normal, el estrés normal. Bien, ¿cuáles? Mejores como ejemplos. Fuerzas de volumen, ¿qué significa esto de fuerzas de volumen? Son fuerzas que están actuando sobre todos los puntos, sobre todas las moléculas en el interior de ese elemento de fluido. Por ejemplo, la gravedad. Ese es el ejemplo más fácil. Claro, si tenemos por aquí la Tierra y este es el elemento de fluido, tendremos que entonces el peso total vendrá dado por cómo es la acción de la gravedad sobre cada molécula aquí dentro del elemento de fluido. Al final tendremos naturalmente que será la masa total de ese elemento de fluido. Si es infinitesimal vamos a ponerlo diferencial de m por la aceleración de la gravedad g. Y esta masa total del elemento de fluido, diferencial de m, vendrá dada por la densidad. Fijaos que el concepto de densidad, lo mismo que la temperatura, que la presión, que la velocidad del elemento de fluido, tiene sentido, estamos diciendo cómo es la densidad en un punto del espacio, siempre y cuando lo que os había dicho anteriormente, la aproximación del continuo sea cierta, se puede aplicar. Es decir, que tengamos un número suficientemente grande dentro de este volumen infinitesimal, entre comillas, para que tenga sentido hablar de densidad en un punto del espacio. ¿En qué punto? En el punto que ocupa este elemento infinitesimalmente pequeño. Bueno, tendríamos entonces que la masa total sería la densidad en este punto que ocupa el elemento de fluido por su volumen. Y ahí es donde tenemos entonces, tendríamos ρg por diferencial. Por eso lo de fuerzas de volumen. O por ejemplo, ¿qué más fuerzas de volumen podríamos tener? Pensemos en algo que no he mencionado. Claro, si estamos resolviendo el movimiento del fluido, habrá que resolverlo en sistemas de referencia. ¿Respecto a qué sistema de referencia? Hasta aquí no he dicho nada de ello, pero ahora sí puede ser importante. Claro, estábamos considerando, o teniendo en la cabeza, yo por lo menos, cuando hablaba de fuerzas reales, fuerzas que ejercen otros cuerpos. Pero también podríamos estar considerando fuerzas ficticias. ¿Y cuándo aparecen fuerzas ficticias? Cuando estamos resolviendo un problema en sistemas de referencia no inerciales. Pensemos, por ejemplo, en un sistema de referencia giratorio, por ejemplo, la Tierra, o por ejemplo, si estamos considerando un recipiente, ¿no?, cilíndrico lleno de agua, y este recipiente lo tenemos sobre una plataforma y le hacemos girar. Es decir, queremos ver cómo es el movimiento respecto a un observador que gira con el recipiente. Ahí tendríamos entonces que añadir en la segunda ley de Newton, en la suma de fuerzas reales más ficticias. Y tendríamos, por ejemplo, la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga.
¿Qué es lo que teníamos en la fuerza centrífuga? Recordad de la asignatura de mecánica. Pues teníamos, naturalmente, la masa de ese cuerpo, que se está moviendo en ese sistema de referencia. Omega es la velocidad angular con la cual está girando el sistema de referencia respecto a una inercial. Teníamos una expresión de este estilo. O sea, un doble producto vectorial. Bueno, pero aquí lo importante, lo que me quiero fijar es por qué la fuerza centrífuga es una fuerza de volumen. Porque tendríamos en nuestro caso el elemento, la masa infinitesimal correspondiente al elemento de fluido. Es decir, que volveríamos a tener aquí nuestro ρ diferenciante. Es decir, que nos aparecen todas las fuerzas de volumen, el volumen del elemento de fluido. Considera. Otra fuerza de volumen sería, si tenemos la centrífuga, tendríamos la fuerza de Coriolis, naturalmente. Más fuerzas que no sean ficticias, que sean fuerzas reales de volumen. Bueno, si este elemento de fluido está formado, lo cual es cierto, por cargas eléctricas, entonces, sobre esas cargas eléctricas, es decir, que estamos pensando en un fluido, un plasma. Plasma es, estamos arrancando los electrones, estamos formando iones positivos y electrones, una nube de iones positivos y electrones, cargas negativas. Entonces, todas esas están aquí dentro de nuestro elemento de plasma, elemento de fluido. Y tendríamos campos electromagnéticos, y esos campos electromagnéticos ejercen fuerzas sobre cada una de las cargas, de tal manera que tendríamos, ¿no? Sería pensar en la fuerza de Lorentz, si os suena, fuerza de Lorentz, ¿no? Si tenemos un campo eléctrico y un campo magnético, un campo eléctrico E y un campo magnético B, la fuerza que ejercen esos campos eléctricos y magnéticos sobre una carga Q sería Q por E más Q V por B, siendo V la velocidad con la cual se está moviendo esa carga. Bueno, claro, pero aquí tenemos la carga del elemento correspondiente a este elemento de fluido. Y eso sería, en nuestro caso, una carga infinitesimal diferencial de Q, y ahí tendríamos ρ, en este caso no sería la densidad de masa, sino densidad de carga, volumétrica de carga, por el volumen. Es decir, que tendríamos otra vez una fuerza de volumen. Fuerzas de volumen, el caso más sencillo pues es, y evidente es pensar en la gravedad, en el peso. Bueno, y fuerzas superficiales. ¿A qué se refieren estas fuerzas? Si tengo aquí el elemento de fluido otra vez dibujado un poco grande, ahora van a ser fuerzas que se ejercen no sobre todas las moléculas que hay en el interior, en el volumen del elemento de fluido, sino en la superficie, sobre la superficie del elemento de fluido. Están actuando únicamente en estos puntos, no en el volumen, sino en los puntos de la superficie. Claro, si uno piensa, por ejemplo, se está acordando de fuerzas de contacto, efectivamente, lo que estamos aquí hablando son de, por así decirlo, de fuerzas de contacto en fluidos. Si estamos pensando en fuerzas de contacto entre sólidos, pues teníamos la fuerza normal, ¿no? O sea, si tengo un bloque, por ejemplo, aquí una superficie inclinada y un bloque, ¿no? Por aquí, tiqui, 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 estamos en contacto, tenemos una superficie de contacto entre ellos y tendríamos una fuerza normal a la superficie que está actuando entre ellos y una fuerza tangencial debido al rozamiento. Rozamiento, viscosidad, rozamiento se opone al movimiento, es decir que ese papel lo jugaría en fluidos, lo va a jugar las fuerzas viscosas. Bueno, o sea que es un problema similar. O sea, si tenemos por aquí otro elemento de fluido en contacto con este, están actuando fuerzas entre ellos, que son superficiales, es decir, están actuando en la superficie y cuya dirección puede ser
fuerzas, vamos a poner primero fuerzas normales y fuerzas tangenciales a la superficie. Normal, perpendicular, es decir, normal sería en esta dirección y tangencial en el plano tangente a la superficie del elemento de fluido, que está dibujado en 2 dimensiones. Estas fuerzas normales son por unidad, la fuerza normal por unidad de área, lo que nos va a decir, nos va a determinar la presión, y las fuerzas tangenciales pues van a ser los, entre comillas, la fuerza de rozamiento, las fuerzas viscosas, el rozamiento, viscosidad. Uy, perdón. Una cosa quiero dejar aquí para terminar, que quede claro, el concepto de presión que ya tenéis, esto es un escalar, eso tiene que quedar, y aquí estoy hablando de fuerzas, eso quiere decir que la fuerza es un vector. Cuando hablamos de presión, estoy hablando de cómo es la fuerza que actúa sobre una determinada superficie, que tiene un área E. Estamos viendo cómo es el valor de esa fuerza, el módulo de esa fuerza por unidad de área. En el caso de que la fuerza sea normal, entonces estamos hablando de la presión, un escalar. Si estamos hablando de una fuerza que está actuando tangencialmente, también tendremos entonces un estrés el shear stress. Y eso también lo vamos a considerar como un escalar. Que bueno, ahí lo dejo caer. El problema a este nivel, como ya sabéis, de resistencia de materiales, se trata de un problema tensorial. Lo que nos aparece es un tensor, lo mismo que en resistencia de materiales, al hablar de las fuerzas. Muy bien, y esta es la introducción a la asignatura. Veremos entonces en grabaciones posteriores. Seguiremos el método normal entre comillas, que se sigue en la mecánica de fluidos, que es estudiar el caso más sencillo, primeramente, que es un caso particular, que es cuando no hay movimiento. Es decir, que veremos primero la estática de fluidos, veremos entonces cómo es en particular la presión, la distribución de la presión en estática de fluidos, veremos cómo son las fuerzas que se están ejerciendo sobre superficies, cuando el fluido está estático, quieto, en ese sistema de referencia, y a continuación pasaremos al problema general, que es la dinámica de fluidos, considerar que el fluido está en movimiento.